Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Hoy tenemos un baterista de música afroperuana, hace jazz, hace muchísimas cosas interesantes. Realizó investigaciones sobre el cajón, percusión y música afroperuana, realizando diversas clases maestras, talleres y seminarios en el Perú. Y en Estados Unidos también. En este último realizó en más de 20 universidades, 18 escuelas y festivales de jazz. Ha desarrollado la adaptación a los patrones rítmicos afroperuanos ejecutados en la batería y asimismo la fusión de estos con el jazz. Hoy tenemos a Hugo Alcázar. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. Presente, qué gusto poder conversar con ustedes y compartir algunas experiencias mías y proyectos que vengo realizando. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Bueno, un año y medio casi sin tocadas en vivo. ¿Cómo te adaptaste a la situación? ¿Cómo empezaste tal Bueno, vez tu home studio? ¿Ya lo tenías? no, bueno, es en realidad todo este tiempo de pandemia, fuera de las experiencias un poco tristes para muchos, en otros casos también hay cosas que han venido buenas. Eh, ¿Cómo podría decirte esto? O sea, de alguna manera, dejar de tocar en vivo, obviamente siempre ha sido en este tiempo un poco problemático, ¿no? Porque uno está acostumbrado a tocar, está acostumbrado a presentarse frente a un público, a ver la reacción, ¿no? Y ahora es distinto, ¿no? Ahora ya no nos podemos ver en vivo, sino que ahora lo hacemos de manera virtual. Y de alguna manera sí, ha sido un impresionante impacto para todos los artistas, pero en medio de eso también hay que salir adelante, no quedarse atrás y más bien buscar las nuevas opciones que nos da la virtualidad, nos da la tecnología, ¿no? Y en este caso, en mí, lo que ha sucedido es que yo siempre he estado inmerso en las grabaciones, siempre he estado inmerso en las producciones musicales, he producido inclusive varios discos y, y siempre lo hacía en un estudio, ¿no? Donde estaba ahí el técnico, el sonidista, el ingeniero de sonido y los artistas yendo al estudio y grabar, ¿no? Y esta experiencia ahora de tener mi propio estudio en casa me ha permitido también hacer prácticamente un poco lo mismo, pero definitivamente es diferente, es emocionante. He aprendido a trabajar de una manera, este, se puede decir digital, virtual, online, y la verdad me permitió llegar a mucha gente que no lo hubiera esperado. He realizado grabaciones en casa con un buen efecto y bueno, todo este tiempo lo que sí es aprender lo que mejor se puede, la tecnología, las opciones, herramientas tecnológicas para las clases online Ajá. inclusive, y llegar así como me estás escuchando con claridad y con buena visión, eso también, eso ayuda mucho en las clases y bueno, eh, todo este tiempo ha sido de aprendizaje y, pero dentro de todo este tiempo que no es tan bueno para muchos, de verdad yo también he tratado de que buscar una manera de también salir adelante como artista, ¿no? Y como docente que soy. Qué bueno, Hugo. Ayer, 30 de abril, celebrábamos el Día Internacional del Jazz, donde tuviste tu presentación. Coméntanos tu experiencia ahí. Y, bueno, también has tenido presentaciones en vivo en años anteriores, tal vez, ¿no? En los festivales de jazz. Háblanos un poco de ese ambiente. Eh, que yo tengo recuerdo desde joven que era un estudiante. En la época de estudiante eran pocos eventos, pero a partir del año 2000 empezaron a haber varios eventos internacionales en el Perú. Fui parte y director también alguna vez de la Asociación Internacional Jazz Perú, que es diferente a la Ujú. que es ahora Jazz en Lima.
pero en esa asociación traíamos artistas internacionales del jazz. Venían Maria Schneider, venía Russell Ferrante de Yellow Jackets, venían Bobby Shue. Una constelación de artistas que tú no te imaginas. O sea, han pasado por nosotros un montón de artistas, ¿no? Y la producción, ¿no? A cargo de Gabriel Alegría, que es actualmente doctorado en jazz en la Universidad de New Jersey. Y se trabajó bastante en festivales. Y después ya en Lima ya dejó de trabajar esta asociación. Funciona de otra manera, ¿no? Ahora como una fundación internacional, pero acá en Perú quedó la Jazz en Lima como otra opción que me parece muy interesante de estos jóvenes músicos, porque digo jóvenes porque tienen mucha experiencia, pero no quiere decir que no sepan mucho, o sea, tocan muy bien, pero han organizado un festival muy bonito, han estado manteniéndolo en estos años, y ahora con la virtualidad pues se ha preparado un espectáculo musical, visual muy interesante. Y ayer pude ver los números musicales de grandes artistas peruanos, en el cual tuve la suerte de estar. Fue un honor para mí pertenecer ayer a este evento y toqué, pues, ¿no? Toqué y presenté 3 temas, 2 temas de Andrés Parado Trío que vengo siendo parte de esa banda, de ese gran trío hermoso con Andrés Prado y Omar Rojas. Y bueno, presenté 2 temas, 2 pistas que las preparé, las toqué para este evento específicamente. Y una inspiración musical que hice, una performance de Landó. Y bueno, mayormente ayer fue toda una onda afroperuana con jazz, que es lo que mucha gente me conoce. Pero bueno, en mi carrera musical yo he trabajado diversos géneros musicales, he hecho desde el rock, desde el jazz, Latin jazz, música de Brasil, tangos, música internacional de todo tipo, bueno, pero mucha gente me conoce por el trabajo que venía realizando desde el año 2000 con profundidad de la música jazz afroperuana, ¿no? Y bueno, hablando de tu formación musical, de tus inicios, ¿cómo se da tu paso bueno, de empezar autodidacta a ya llevar clases con maestros y ya tener una formación más profesional, digámoslo así? Bueno, en casa empieza la motivación, mi padre percusionista, tocando siempre con orquestas de una manera pues profesional, se puede decir, ¿no? Musicalmente, y viendo un poco los espectáculos de él, me fui motivando en la música. Mi familia, por parte de mi familia también hacían música, eventualmente, ¿no? A veces en la casa tipo peñas y cosas más. De ahí desperté en mí a los 11 años tocar la batería, pero no teniendo la batería, sino tocando en lo que pudiera, sentado con mis lapiceros, en la carpeta, en los tuppers, en todo medio de formas. Y ahí en el colegio ya estudiaba, ahí pude tener la experiencia de tocar ya con banda, con una banda musical, y de ahí despertó no sé, en mí de estudiar música, ¿no? Postulé al conservatorio, ingresé y estuve varios años estudiando en el conservatorio. Eso me llenó de bastante de conocimiento, de experiencia, conocer nueva gente. Y de ahí tuve grandes maestros ahí, como uno de ellos es Juan Chávez, mi profesor de percusión del conservatorio. Y de ahí otros grandes maestros, bueno, de la teoría, ¿no? Estuve con Jorge Madueño, que fue mi profesor de armonía, pero de forma particular, pero me formó, me motivó a que hiciera esto y me sirvió tanto que pude dirigir después una orquesta de jazz en los tiempos de la Asociación Internacional Jazz Perú. Y de ahí prácticamente yo en la batería, particularmente como baterista, sí fui un autodidacta prácticamente, como se puede decir, obsesionado, ¿no? Porque estudiaba tanto la batería, horas, aprovechando todos los conocimientos del conservatorio, pero yo practicaba la batería y miraba mis pocos videos
que habían, porque en mi época pues no había YouTube, no había internet, no había todas esas facilidades que tienen ahora, pero vi los videos, pocos que tenía y me los comí, como quien dice, y aprendí mucho, la verdad. Como fui muy detallista en mis prácticas, anotaba todo, entonces todas estas anotaciones, todo este detalle me hizo ver que también podía enseñar. Y aprendí muchas cosas y después empecé a enseñar como profesor, ya empezando a enseñar en colegios. Después estudié la carrera de educación y bueno, ahora después del bachillerato estoy haciendo también una maestría y ahora me encanta la investigación, estoy trabajando en la musicología ahora y estoy inmerso ahorita en un plan de investigación completa, me encanta eso. ¿Y por qué? Porque he venido desarrollando la música afroperuana en buen tiempo, entonces siempre he investigado y ahora lo estoy haciendo ya de una manera distinta, me encanta y tengo pues el proyecto de hacer muchas cosas este año, ¿no? ¿Cómo discernir, estudiando música académica, cómo discernir ser baterista, ¿no? Porque en el conservatorio estudiabas marimba, vibráfono, multipercusión, timbal sinfónico. ¿Y cómo discernir eso, Hugo, para ser baterista? Bueno, eh, básicamente ser baterista, ser músico, ser bueno, en realidad hay que tener mucha fuerza de voluntad primero, hay que tener mucha disciplina, hay que trabajar duro, no es fácil realmente incursionar en un ambiente musical, lo piensas mucho, en mi época no había muchos bateristas preparados, no digo de una manera despectiva, sino lo digo preparados en el mundo de una exigencia donde, por ejemplo, se tenía que leer y tocar muchos géneros, ¿no? Mayormente hay bateristas que se especializan, mejor dicho, de repente en rock, o de repente en latín, o de repente en orquesta. En mi caso fue que yo tocaba diversos géneros por la versatilidad. Me había preparado como para tocar eventos a primera vista donde tenías que leer la partitura o resolver ciertos momentos musicales entonces todo eso me hizo pensar que este camino era como para mí, después grabar. Entonces el hecho de decidir ser músico, creo que fue en el trayecto tú te vas dando cuenta qué más habilidades tienes, ¿no? Entonces tuve que pensar dejar, por ejemplo, la administración. Yo estudiaba administración como 4 ciclos, ya estaba haciendo administración y entre la música y la administración tuve que pensar y decidir qué seguir, ¿no? Entonces decidí finalmente por la música y me incliné mucho más a trabajar esto. Entonces en mi vida ha habido muchas decisiones, ¿no? Que he tenido que tomar, ¿no? Y estoy muy contento, ¿no? Por ejemplo, una forma que para poder realizar investigaciones de jazz afroperuano, por ejemplo, de la música afroperuana, decidí y tuve que pensar mucho en dejar de trabajar en la música, en el ambiente musical, por ejemplo. Todo el mundo me decía, estás loco, ¿cómo vas a dejar la música? Yo no voy a dejar la música, le dije, lo que voy a hacer es que voy a ver unos 2 años, voy a dejar de tocar eventos, voy a dedicarme a investigar, voy a dedicarme a trabajar proyectos míos. Entonces todo el mundo estaba como que loco por eso, ¿no? Entonces nada más empecé a hacer cosas que estaban vinculadas a lo que yo estaba investigando. Entonces ahí profundicé más tocar con César Pereira Los de Adentro, profundicé tocar más con Andrés Prado, profundicé tocar más con José Luis Madueño, con proyectos de mestizo, proyectos que eran de jazz peruano, grababa más de eso, daba clases de cajón, daba clases de batería peruana. Entonces, y hacía conferencias en el extranjero de jazz afroperuano. Entonces, fueron 2 años intensos, pero aproveché bien, estudié con grandes percusionistas. Entonces, todo eso fue ganando una decisión para mí, ¿no? En seguir la música, ¿no? ¿Qué te apasiona de la música afroperuana?
¿Y por qué esa denominación? Yo creo que el término afroperuano de alguna manera se va convirtiendo en peruano, ¿no? Eh, se empezó como afroperuano por, porque había que resurgir un sonido, ¿no? Una expresión, ¿no? En los años 50, en el año 50 hubo toda una corriente musical en todos esos años de crecer la música afroperuana, de resurgirla, entonces muchos lo trabajaron y le llamaron afroperuano, ¿no? Con ese sentimiento de pertenencia, de sentimiento de sacar algo adelante con esa identidad, ¿no? Pero en el tiempo, inclusive la música de la costa empezó a cambiar, ya no era tan, decían criollo y negro antes decían, y ahora ya se convirtió después en un momento afroperuano. Ahora todos piensan que hasta el vals es afroperuano, porque lo tocan los negros de cajón o tiene el ritmo negro detrás en ese vals, inclusive hasta la marinera, ¿no? Entonces, prácticamente afroperuano se convirtió en un ritmo de la costa muy, muy importante y ahora en algún momento ya pasará a ser peruano, música peruana y punto, ¿no? Y que conjuga la costa, la sierra y la selva en uno solo, ¿no? Música de la costa, música de la sierra, música de la selva, música peruana, y ya no tanto denominarle afroperuano, pero le llamamos afroperuano ahora para darle un poco de distinción de los ritmos que tienen ritmo afrodescendiente, ¿no? O sea, ritmo más africano, ritmo no africano, pero sí un ritmo con esa trascendencia que ha habido, ¿no? De la gente que ha hecho, pues, este trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo he trabajado esto? Porque me parecía que era un sonido que necesitaba resurgir, era un sonido que se estaba perdiendo, un sonido que necesita, ¿no? Darle bastante, como dice, agüita para que crezca y crezcan más plantas. Entonces, yo soy me considero como parte de un proceso también, ¿no? Parte de una evolución, parte de un proceso de formar gente nueva, de inspirar a más personas, de darle a un día, pues, que esta música se considere como así la música de Brasil, la música de Cuba, ¿no? Y que tenga un sonido internacional, ¿no? Además, tú has innovado con un instrumento, con la cajita. Has hecho una adaptación. Sí, ahora no la tengo acá en la mano, Ujú. pero sí hice una cajita que se llama cajita hi-hat, así le llamo yo, porque es como que en vez de pisar el hi-hat normalmente, toca la cajita y hago que esto suene como una opción para el baterista o percusionista de tener en la mano izquierda, pisando al mismo tiempo la oportunidad de tocar la cajita y tocar el cajón, por ejemplo, ¿no? Y darle colores nuevos, ¿no? Ese plan lo tengo trabajando ya buen tiempo, lo he desarrollado y ahora me siento como que bastante motivado como para ya ponerle y plasmarle un material, ¿no? Estoy justo trabajando eso y, y seguro que en estos meses habrá ya novedades de eso, ¿no? Estás en el proceso de escribir un libro, ¿no? También, y tienes un primer volumen ya hecho, ¿no? ¿De qué trata? El primer volumen lo hice en el año 2002, cuando hacía giras de conferencias de la música de jazz afroperuano mayormente en Estados Unidos, en varias ciudades, en varios festivales. Entonces, surgió ahí el material que hice, como una especie de compendio de varios conceptos, porque eso es lo que lo impartí en las clases. Entonces, hice un primer volumen de eso, y estaba publicado en inglés, ¿no? Nunca lo había pensado hacer en español, la verdad. Entonces, todo lo hacía en inglés porque más mayormente paraba haciendo esto allá afuera. Y de ahí pasó el tiempo y vinieron más proyectos distintos y ya no lo puse en español. Después hice esa misma publicación, la puse en español y la publiqué y la publiqué y la publiqué
en el Festival de Cajón Peruano con Rafael Santa Cruz. Entonces ahí tuve la oportunidad de publicar y presentar este material y se lo compraron todos y de ahí no volví a sacarlo después, ¿no? Entonces ahora estoy con la intención de realmente ya concluirlo como un volumen ya 2, pero ya un volumen, se puede decir, oficial, con más información y completarlo, ¿no? Está de manera virtual también está el primer volumen. No, todavía no. No lo he puesto de manera virtual. Solamente todavía lo doy en mis clases particulares por el momento. Pero desearía ya que más bien el volumen que venga sea el que pueda estar de repente online, ¿no? Oficial para aquellos que quieran tenerlo. Porque ahora mayormente ya no se compran muchos libros, todos son ebooks. Así es. Bueno, Hugo, háblanos de tus proyectos, de tu serie de proyectos en los que has trabajado, porque la verdad son muchos proyectos de los cuales eres partícipe, no solamente aquí en el Perú, sino también en el extranjero. Bueno, en la música peruana he tenido bastantes proyectos, ¿no? En lo cual tengo muy gratos recuerdos y todavía son vigentes. Por ejemplo, César Pereira de Los de Adentro es un proyecto de música de Latin Jazz y afroperuano, con un grupo de gente tan muy talentosa. Hemos venido trabajando años y grabando varios materiales. Y ese proyecto aún suena y es vigente todavía para muchos estudiantes inclusive y músicos que quieren tener información de cómo se toca esta música de afroperuana. Con el proyecto que tengo también con el sexteto afroperuano con Gabriel Alegría, por ejemplo, todavía estamos trabajando en eso de una manera, no ahora juntos, ellos en Estados Unidos y yo en Perú, pero igual viajando nos juntamos y grabamos los discos, ya tenemos muchos discos grabados. Y otros proyectos más hay con Andrés Prado Trío, por ejemplo, que ahora ya está la música en Spotify y lo pueden escuchar ahí. Y casualmente el día de ayer toqué dos temas de ese disco último que ha salido. Este grupo, este trío sonó muy bien. Tiene un proyecto de música latinoamericana muy interesante con el jazz, pero con sonido peruano. Y hemos hecho bastantes viajes, ¿no? Y uno de ellos fue hace 2 años atrás, 3 ya, a Turquía, en donde hicimos una comisión musical allá y muy interesante, difundiendo la cultura. Y bueno, y ahora yo particularmente vengo con mi proyecto de ya oficializar mis materiales, todo mi material que he aportado en estos tiempos. Tengo también, estoy haciendo ahora clases todos los domingos, abierta al público, con la meta de, de dar a conocer varios conceptos ya como por adelantado a muchos. Estoy también llegando a más personas, quiero llegar a un público que a veces también no cuenta con facilidades, de repente de hacer una clase particular o de repente tiene, entonces estas clases que estoy dando son básicamente para que todo el mundo pueda tener esa oportunidad de aprender con un costo bien básico como para que todos puedan ser parte de estas clases, ¿no? Los invito todos los domingos y a mis clases abiertas a las 11 de la mañana. Por ejemplo, mañana voy a tener una clase sobre tips para tocar rock en la batería. Y yo estaba haciendo de música afroperuana en las clases anteriores, pero el público me ha pedido un poco de rock, entonces, y otro género, entonces me he visto así, muy motivado en hacerlo. Y mañana casualmente va a ser esto, donde voy a explicar qué son, cuáles son los tips más importantes para tocar este género, ¿no? Muchos bateristas tocan a veces inclusive, pero yo les voy a conversar qué cosa es importante y lo que yo lo he desarrollado también, ¿no? Yo aprendí a tocar batería con el rock. Y mucha gente a veces pues me conoce como afroperuano, pero en realidad yo he tocado bastante rock
y más tengo una banda de rock actualmente, ¿no? Pero ahorita estamos parados, pero tengo una banda de hard rock, ¿no? Entonces el rock lo tengo aquí en las venas. Entonces mañana voy a hablar sobre el groove, el backbeat, cómo se siente los riffs en la música y así, bueno, muchas cosas bonitas. Espero que todos puedan estar. Si quieren saber más de esta información, la pueden ver en mis redes, en Instagram, como Hugo Alcázar Drums, o en Facebook, como Hugo Alcázar. Y bueno, también en mi YouTube, ahí también pongo cosas. Pero bueno, en esos proyectos voy, tengo muchos más, Ajá. pero poco a poco tengo que ir con calma, ¿no? Hugo, ¿puedes regalarnos algo de música afroperuana? Sí, ¿por qué no? Espero que ahí se escuche bien, se Ajá. escucha bien los sonidos, a ver, A ver. ¿se escucha bien ahí? ¿Se escucha? Está perfecto. Ya, no, no ese que retumbe después y no, volamos el canal. A ver, vamos a ver. Voy a bajar un poco la pantalla para que se vea un poco el set. De repente no sé si se me va a ver a mí un poco, pero ya estamos. Ya, Ampliamos la imagen ahí para ver a Hugo. un poquito de repente, ahí está. Ahí se ve, creo ya. ¿Listo? Ahí Perfecto. se ve. Ya, listo. Entonces ahí va un poquito. Bravo, bravísimo. Como siempre, Hugo,
dejándonos con la boca abierta, sorprendidos a todos aquí. La verdad, muchísimas gracias por habernos regalado esa demostración. Ahora, cuéntale a la gente qué es lo que hemos escuchado, porque no solamente hemos escuchado música afroperuana, sino también ahí un poquito, unas pinceladas de jazz. Así es, acá lo que he buscado es combinar, hacer un mix entre lo afroperuano. De una manera la batería es un instrumento de fusión y lo que he logrado es, lo que he demostrado ahora es un poco combinar el sonido de la cajita, combinar algunos elementos de la quijada de burro, el cajón, pero todo de una manera que parece que fue una pequeña banda, una pequeña orquesta, ¿no? ¿Y por qué? Porque como tengo dos brazos y dos piernas, puedo hacer una independencia que puede hacer sonar eso y combinar los sonidos. Y de ahí en la música afroperuana hay una subdivisión de 3 tiempos por beat. Entonces esa división de 3 tiempos por beat se combina muy bien con el jazz. Y el jazz también tiene esa división de 3 tiempos por beats. Entonces se combinan se fusionan estos sonidos de tanto del jazz y del afroperuano. Entonces lo que han escuchado es un poco que estoy tocando un poco a veces de swing, de bebop combinado en ritmo afroperuano, ¿no? Y pues es un trabajo que he venido realizando en los tiempos. He grabado varios discos con esto. Eh, uno que fue nominado al Grammy en el año 2010 con Jeffrey Kisser, un proyecto internacional que se hizo con músicos del extranjero. Y el proyecto básicamente era hacer jazz afroperuano con jazz argentino. Entonces, finalmente yo fui baterista, percusionista también, y se grabó ese disco y fue nominado al Grammy, ¿no? Fue nominado, fue bastante bien aplaudido y la pasé súper con eso. Ajá. Y bueno, también además, bueno, después lo que se ha escuchado un poco ha sido una improvisación en donde ves que ya junto elementos, ¿no? Los toms, haciendo frases que combinan. Yo busco que todo esto sea como una especie de melodía que cambia, ¿no? Yo pienso en mi cabeza ritmos, por ejemplo, tacatatucum, tacatucutum, tacatutum, tan tin tum tan tacatutucum, tan pa. ¿Ves? Como si estuvieras conversando, ¿no? Se llaman Ajá. frases. Se va Como también. armando un diálogo ahí. Exacto. Entonces, bueno, también hay que tener presente para tocar en la batería, saber tocar el cajón, la quijada, la cajita, para luego poder llevar esos instrumentos a la batería. ¿No es cierto, Hugo? Así es, hay que combinarlas bien, saber qué conceptos hay que hacer, qué conceptos tener, ¿no? Para que esto funcione en el set, ¿no? Y con criterio, ¿no? Sobre todo con criterio y con contexto, ¿no? Sabiendo por qué, ¿no? Bueno, hace un momento hablábamos, nos contabas que has estado nominado a un Grammy. Y bueno, ¿qué te ha dado la música? ¿Qué logros, qué premios has obtenido en todo a lo largo de tu carrera? Bueno, la verdad, han sido siempre cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo un tiempo en donde una especie de revista virtual, que era que hacía muy buenas críticas de la música de la música de Latin Jazz, empezó a hacer pues como un sondeo, ¿no? Una especie de, se puede decir, una especie de encuestas de la música latina, de músicos y nuevos proyectos. Y en varios años consecutivos fui nominado, ¿no? Como parte de los bateristas latinos que influyen, ¿no? Y en 2 oportunidades gané tuve una premiación como la Best Latin Jazz Drum Kit, ¿no? Player, ¿no? En Estados Unidos por las grabaciones del disco Nuevo Mundo con Gabriel Alegría y el disco de pues otro disco más que también sacamos con el sexteto peruano. Entonces, pues, 2 años consecutivos dije, wow, esto está bien. La gente votaba porque les parecía novedad, ¿no? Esto fue más o menos en el año 2008, por ahí.
2007 y 2008 por ahí, claro, 2009 y 2008, ¿no? Y en el año 2010, este, esta nominación que te comenté, del proyecto Aurea con Jeffrey Kisser, que también lo pueden ya escuchar completito en Spotify. Aurea, Jeffrey Kisser. Y después, bueno, vinieron cosas muy interesantes, ¿no? El, los círculos de periodistas de radio y televisión del Perú me otorgaron la medalla de honor, un de institucional, ¿no? De un diploma, ¿no? Por mi trayectoria musical y mi aporte al progreso del país, ¿no? Entonces, esas cosas me motivaron mucho y después ahora estoy trabajando también como representante de unas marcas, ¿no? En este caso la marca Tempo, que es que hace cajones, y entonces soy ahí como que dice un artista endorsement, ¿no? Y bueno, ya desde el año 2002 vengo siendo parte de la comunidad de artistas de la marca Big Fear, que es una marca muy respetada de baquetas. Solamente acá tengo mis par de baquetas, mi baqueta Big Fear. Y bueno, eh, ya buen tiempo usando usando y promocionando esta marca y bueno, muchas cosas así interesantes Hugo, con estas cosas, ¿cómo, ¿no? cómo se logra y qué es lo que se hace para poder ser, perdón, representante de una marca? Bueno, primero tienes que trabajar musicalmente, dar a conocer tu arte, lograr que de una manera lo que tú hagas repercuta en la gente, impacte en la gente y esta gente pues te siga, ¿no? Te reconozca, ¿no? En mis tiempos no había tanto como ahora que tienes que tener 1000 vistas, ¿no? O espectadores, sino que tu trabajo musical era en los discos y en las presentaciones. Entonces tenías que estar en el momento y el lugar indicado, ¿no? En mi caso fue algo así, ¿no? Con la marca Big Fear, por ejemplo, con la marca Big Fear fue que yo estaba en mis conferencias en Estados Unidos y en esos festivales siempre aparecían artistas, ¿no? Aparecían artistas, empresarios y uno de ellos fue pues el director de artistas de Big Fear y me vio mi clase, se entusiasmó mucho conmigo, me vio tocar después otra vez y me dijo, ¿no quieres ser parte de la marca Big Fear? Y yo, más que emocionado, le dije que sí. Y pensé que de repente ahí quedaría, ¿no? No, a Perú llegó las cartas y de ahí ya me trajeron los productos y bueno, está interesante esto. Y bueno, así fue, ¿no? Pero hay que trabajar duro, ¿no? O sea, y siempre yo creo que más que buscar eso es hacer las cosas bien, empeñarse mucho en sus objetivos, es ser detallista con la música, darse oportunidades, porque ahora, en los tiempos de ahora, uno tiene que darse las oportunidades. Ya no estamos para esperar que te las brinden. Ahora tú mismo tienes que hacer tus oportunidades. Sobre todo en la internet, la virtualidad, tú puedes poner tu video en YouTube, mostrar tus ideas, ya no hay restricciones, ya no hay tampoco tantos formalismos para, para lograr hacer algo, ¿no? En el medio. Entonces, invito a todos los jóvenes que si tienen algo interesante que has logrado, que estás haciendo y que lo puedas hacer con honestidad y al mismo tiempo con buena información, entonces lo hagan, ¿no? Porque ya no hay reparo en esto, ya no tienes que esperar a que te vengan a buscar, ahora tú tienes que buscar que ellos más bien te encuentren, ¿no? Bueno, hablemos de los músicos percusionistas más importantes del Perú. Claro está que usted es uno de ellos, ¿no? Y también de los mejores referentes del mundo. Wow, es grande, pero depende, ¿no? Si en Perú quieres hacer música peruana, tienes que escuchar a los más antiguos, ¿no? A los, tienes que escuchar a una Chabuca Granda, a un Caitro Soto,
a un Nicomé Santa Cruz y Victoria Santa Cruz. Tienes que escuchar a Oscar Avilés, a Sambo Cabero, gente que ha empezado todo esto. Y de ahí ya pues te vas a Susana Vaca, Eva Young y todos los artistas que tú puedes conocer ahora. En el mundo de la batería, escuchar los referentes como por ejemplo música del grupo Mestizo, de música de, por ejemplo Perú Jazz, con Manuco Mujica y Chocolate en sus tiempos. O sea, son referentes, ¿no? Y de ahí, bueno, en los discos que he grabado hay bastante música e información. Músicos percusionistas peruanos, destacados ahí en el cajón: Cotito, Medrano, Gillo Parodi, tienes a Chocolate Gendones, Pititi, ya te mencioné varios de ellos. Y hay muchos más, ¿no? Que son muy buenos. Y hay jóvenes también que están trabajando muy bien ahora, ¿no? Me gusta mucho ver jóvenes que están lanzando nuevas cosas. Me parece bien que haya difusión, que haya mercado, que haya diferentes opciones, ¿no? Lo importante es que tampoco no olviden, pues, sus referentes, ¿no? O sea, sus fuentes. Eso es lo que más bien veo que todavía falta un poco eso, ¿no? Pero sí es bueno, me gusta el movimiento, ¿no? Bueno, Hugo, los domingos, ya nos comentabas, todos los domingos estás organizando clases, tanto como de música afroperuana, rock. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué ya hemos tenido? ¿Qué vamos a tener mañana domingo? ¿Y qué se vendrá? Bueno, ya esto, hice la primera clase fue sobre la batería en el jazz afroperuano, que fue una clase maestra abierta. La siguiente clase que hice fue sobre el festejo, adaptaciones en la batería. Y de ahí la siguiente fue sobre cómo se adaptan los ritmos en el son de los diablos, que es un ritmo, un sonido que, que, que no ha sido muy difundido de una manera, pero es muy importante en el sonido del festejo. Y después la siguiente clase fue sobre las adaptaciones de batería en el landó y después de acompañamiento y fills. Y, y la semana anterior hice una clase sobre las escobillas en los ritmos de la costa, ¿no? Que es un sonido que yo he trabajado bastante con las escobillas, pero ahí esa clase fue como para dar una demostración general de cómo es, ¿no? Porque realmente profundizar en cada uno es una clase, ¿no? Y probablemente un curso, ¿no? Pero lo que hago es que se cause el interés, que sepan la información. Y mañana voy a cambiar un poco ya el género, voy a regresar igual a lo afroperuano, de hecho que sí, pero mañana voy a empezar también a hacer clases distintas, una sobre los tips sobre la batería en el rock, la siguiente va a ser tips sobre diferentes géneros musicales, ¿no? Estoy pensando hacer también sobre los ritmos latinos, ¿no? Porque yo he tocado bastante Latin Jazz en mucho buen tiempo, ¿no? Y tú puedes encontrar en internet mucha información, pero a veces es importante también escuchar directamente en una clase qué es lo importante, ¿no? En presencial, ¿no? A veces, ¿no? Porque a veces en video pues escuchas diferentes cosas, pero en ese caso, por la experiencia que he tenido trabajando esta música, yo te brindo pues cosas más directas, te doy un PDF, porque viene toda la clase con un PDF incluido, ¿no? Y el costo abierto todo es 20 soles, así que, ¿quién no? O sea, qué oportunidad, ¿no? Qué oportunidad poder ver estas clases y bueno, vienen más, ¿no? Vienen más cosas, más géneros, más conceptos. Estoy pensando hacer también un taller de rítmica, que es sobre cómo entender el ritmo, cómo interiorizar el ritmo. Y esto no solamente sería dedicado a los bateristas, sino a todos los músicos o gente que quiera entender el ritmo. Y bueno, estoy en esos proyectos y ya pronto voy a lanzarlos. Tengo un espacio que es hugoalcázar.com, que es mi página web, en donde ahí siempre publico mis novedades y pueden encontrarme ahí también para escribirse. Este, Hugo, nos hablabas de las escobillas. Para que no se confunda ese tema y no piensen que son las escobillas, ¿no?, de lavar ropa, ¿puedes explicarnos qué son las escobillas para un baterista, cómo se usa? Bueno, las escobillas
son como, le llaman brushes, son como, es una especie de baqueta que tiene en la parte delantera una especie de hilos de metal, ¿no? De metal que juntos parecen, tienen el aspecto de una escobilla, ¿no? De una escoba, ¿no? De escobita. Pero que ahora que tocas en la tarola brinda un sonido bien cálido. Es un sonido que brinda de repente una prolongación que puede hacer perdurar, a diferencia de una baqueta, que tú pegas en la baqueta un golpe, pero con la escobilla tú haces que suene como shhh, ¿no? Como una especie de perduración del sonido. Entonces, es un sonido cálido, no es un sonido fuerte. Entonces, bueno, eso por el momento, ¿no? Y de ahí las escobillas se han usado mucho en el jazz, pero en la música de Brasil, en la música del mundo, las escobillas tienen un sonido muy bonito. Entonces, eh, las escobillas, bueno, para mí me dan paz, me dan tranquilidad, ¿no? Por eso que Mucha calidez. son, o sea, mucha calidez, exacto. Bueno, ¿y dónde podemos encontrarte en redes sociales, tus videos también, para cómo Y contactarte para clases? bueno, para todo que es clases en mi página web, hugoalcázar.com. De frente ahí nomás entras y vas a encontrar ahí un espacio de suscripción para una clase particular. O también puedes enterarte de mis clases de domingo. Hola, ¿qué tal? ¿No? Entonces ahí pueden escuchar y hoy pueden ver, ¿no? Pueden ver que la clase va a tocar el día domingo, allá se apuntan, ¿no? No la pongo en fila porque a veces ya todo el mundo se quiere inscribir y antes ya he visto que ha causado un poco de confusión, entonces pongo cada domingo, cada comienzo de semana pongo que va a haber, ¿no? Entonces la gente se va armando, ¿no? Pero me pueden encontrar siempre en la hugoalcázar.com, ¿no? Y en mis redes pueden ver nuevos posts y cosas en el Instagram, pueden encontrarme en Hugo Alcázar Drums, Hugo Alcázar Drums, se escribe Drums, Ajá. es Hugo Alcázar Drums, me escriben ahí, me pueden encontrar, ven todas mis novedades, prácticamente ahí en las historias, en el Facebook estoy como Hugo Alcázar, y, y bueno, en YouTube también tengo videos colgados de más duración, que también pueden entrar ahí, Hugo Alcázar, me buscan, y si ven a un baterista tocando, y ese soy yo, ¿no? No otro Hugo Alcázar, ¿ya? Y bueno, eso básicamente ahí me pueden encontrar, ubicarme ahí, y ahí los llevará allá a encontrarme tanto por correo y por teléfono, ¿no? En Ajá. hugoalcázar.com. Así es. Bueno, ya para terminar esta entrevista, quiero, Hugo, agradecerte por haber dispuesto tu tiempo, ¿no? Para esta entrevista. Muchísimas gracias desde aquí, desde TV Guarmey. Y bueno, quisiéramos pedirte que nos toques saber algo. ¿Con qué te puedes despedir? Ya, a ver, vamos a pensar algo ahí, que no sea ya algo afroperuano, vamos a pensar en algo latino, pues, ¿no? Algo que tenga con el funk, el pop, ¿no? Un poco, a ver qué pasa. Ya. Bueno, entonces, Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Así que a todos ya saben, y ahí vamos a dejar sus redes para que puedan contactarlo, puedan seguirlo. Y si usted gusta llevar sus clases a su página web www.hugoalcázar.com, y las clases 100% recomendadas. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a todo el público de Warmate TV y espero que sigan haciendo sí, siempre entrevistas interesantes y difundiendo siempre la cultura, ¿no? Bien, los dejamos con Hugo Alcázar.